Muy buenos días. De nuevo acá este domingo en Las Verdades de Miguel en Televisión. Hoy, después de este editorial, de esta posición del conductor del programa, vamos a ir con el entrevistado, el profesor Claudio Fermín. Yo quisiera enfocar el tema de la Carta Democrática. A propósito de la Carta Democrática, que supuestamente se iba a discutir en el seno de la OEA el pasado día jueves, o miércoles, pasado miércoles. Ocurrió todo lo que no se esperaba. Una posición donde la mayoría de los países, salvo Paraguay, llegaron a la conclusión de que en Venezuela se debe ir al diálogo antes de aplicar la Carta Democrática. Y esa posición fue tomada como un éxito para el gobierno venezolano, que esperaba una condena, pero también la oposición se reclama el éxito. Ellos dicen, bueno, nos escucharon en ese escenario de la OEA. En ese escenario de la OEA se conoció el problema venezolano. Lo cierto es que, antes que nada, una vez más, independientemente de la posición que se ha obtenido en la OEA, en Venezuela en este momento es mucho más importante el diálogo que sobre cualquier otra cosa. Además, una posición muy particular, estoy en desacuerdo con cualquier intervención extranjera en Venezuela, y venga de donde venga. Yo como venezolano, venga de donde venga, estoy en desacuerdo. Yo no voy a, bueno, no voy a entrar a criticar a quienes salen corriendo afuera a pedir ayuda, pero yo no creo que esa sea la posición de los venezolanos. Nosotros nos contamos con nosotros mismos y tenemos que acudir a nosotros mismos para resolver el problema. Hay gente que está buscando la confrontación y esto se evidencia en los acontecimientos que ocurrieron el jueves pasado en el centro de Caracas. Mientras tenemos como discurso el diálogo, por otro lado hay gente empujando, impulsando al enfrentamiento. Si nosotros revisamos los videos de lo ocurrido ese jueves en Caracas, veremos que es adrede la intención, que es intencional, mejor dicho, el enfrentamiento. Que la gente pelee, que la gente se enfrente a los cuerpos policiales. Y parece que tuvieran respuestas, tanto de este lado como dentro de los cuerpos policiales. Colectivos que asaltaron a la gente en plena avenida Urdaneta. Después vino la represión en la avenida Fuerzas Armadas. Colectivos, ¿serán colectivos o serán infiltrados? ¿Qué son? ¿O es que están interesados en qué? Eso por un lado. Por otro lado, entre las propias policías, hay situaciones que no ameritaban la represión que se hizo, la represión que se desató, no ameritaba eso. Y la agresión a los periodistas, no tiene sentido, no tiene absolutamente sentido. Eso hay que verlo con mucho cuidado. Y yo creo que deben revisar los cuerpos de seguridad del Estado qué es lo que está ocurriendo realmente para poder trazar una estrategia que sea consona, que impida con que el descontento se desborde. Yo, regresando al tema de la Carta de Intención Democrática, yo me pregunto, ya para concluir esta parte, si no fue una derrota para Henry Ramos Alú, para la MUD en su conjunto, la posición que se asumió en la Organización de Estados Americanos. Ellos son responsables de lo que esté ocurriendo y ellos deben asumir, si es una derrota, asúmanla. Ellos se han precipitado, están empeñados, comenzaron cuando se inició el gobierno, la nueva Asamblea Nacional, poniéndole una fecha tope al presidente de la República, de 6 meses, una cuestión que resulta inaudita. Entonces,
ellos han ido agotando elementos y ya tal parece que incluso el revocatorio ha comenzado a diluirse. Y esto va en detrimento de toda la dinámica política venezolana. Si no se plantean estrategias claras, es imposible que lleguemos ante situaciones que sean mucho más claras para el venezolano. En este momento, lo más importante para todos nosotros es resolver, no la diatriba política, es resolver el problema de las colas, el problema del desabastecimiento, el problema de las medicinas. ¿Son los CLAP la solución? Parece que no. Parece que no. Esa es una de las cosas que desencadenó los hechos el pasado jueves en el centro de Caracas. El que, por ejemplo, el presidente, creo que ese es el cargo, presidente del Consejo Distrital, Daniel Aponte, dentro de Caracas, mantuvo una prohibición de que ninguno de los comercios del centro de Caracas, supermercados o abastos, van a vender productos regulados. Y eso provocó la reacción de la gente que esperaba, bueno, irse con algunos alimentos, productos de la cesta básica a su casa. Estas cosas hay que revisarlas bien, hay que tener mucho cuidado porque se está agudizando el descontento. Bien, vamos a ir a un corte y en el segmento siguiente vamos a estar con Claudio Fermín. Bien, tal como se los anuncié en el segmento anterior, vamos a estar aquí con nuestro invitado de hoy, domingo. Se trata del profesor Claudio Fermín, muy conocido por ustedes, sociólogo, político, es alcalde y presidenciable. Con Claudio vamos a hablar sobre muchos temas de la política venezolana, de la actual crisis que vive el país. Vamos a ver a qué llegamos, qué rumbo encontramos con Claudio Fermín. Bienvenido, Claudio. Buenos días. Gracias, Miguel, por este gesto que valoro de recibirme en tu programa y de permitirme esta audiencia con la que hay tantas cosas que hablar. Tenías mucho tiempo sin ir a los medios, sin venir a los medios. Sí, bueno, es verdad. Vetado. Yo no diría eso. Yo creo que es que en el caso de los medios no es muy difícil, no es muy fácil conseguir invitados variados. Por ejemplo, si usted es jefe de un partido, o si usted es secretario general de un sindicato, o si usted preside una asociación de productores, o si usted es rector de una universidad, Miguel, es decir, si usted representa un colectivo, es mucho más fácil que lo inviten que si usted es una persona independiente, como es mi caso. Yo eso lo comprendo y sobre eso no tengo ningún tipo de resentimiento. Y mucho menos en este canal, nunca he estado vetado, por lo contrario. Aquí tuve la ocasión hace muchos años, pero bastantes, por allá por el 2005, 2006, de aparecer con frecuencia en el programa del doctor Roberto de Bris. ¿Te acuerdas? De Bris, que tenía un programa. Pero sí es verdad, he tenido tiempo sin ir a los medios de manera sistemática, pero en la medida en que los problemas del país se acrecientan, en la medida en que muchas veces las soluciones que se plantean a esos problemas no satisfacen a algunos de quienes creemos que las cosas se deben hacer distintas, he sentido la necesidad de aparecer con más frecuencia y de tratar de poner una voz sobre el tapete. Por eso valoro muchísimo esta oportunidad que me das. Sí, tú eres un político, digamos, atípico, porque careces de organización política. Eres opositor, pero un opositor en solitario. Y quizás eso nos llega a nosotros a valorar mucho más todavía tu posición. Muchas gracias.
Y yo no creo, o sea, carece de organización, pero no carece de pueblo. La gente te reconoce en la calle. Y yo decía, mire, Miguel, ¿a quién vas a entrevistar ahora? A Claudio Fermín. Salúdame a Claudio, gente que te conoce y te tutean, Claudio. Sí, bueno, Claudio Fermín no es Fermín, Claudio es Claudio. ¿Cómo estás viendo tú la situación? Vamos a ponerte un ejercicio. Si tú fueras Maduro, en este momento, frente a la crisis económica, ¿cómo procederías? La crisis política lleva ya mucho tiempo cabalgando. La crisis política ha andado en lomos de la confrontación, de una polarización inútil, porque parte del principio según el cual si yo extermino al contrario, al país le iría bien. Mucha gente de oposición piensa que si los chavistas no existieran, a Venezuela le iría bien. Muchos chavistas piensan que si la Mesa de la Unidad no existiese, el país estaría fabuloso. Es decir, están partiendo de realidades imposibles y de muchos odios, de muchos resentimientos. Esa crisis política tiene mucho tiempo. La crisis económica tiene mucho tiempo gestándose, pero ahora es cuando explotó. Si yo fuese Maduro como tú, en este ejercicio que me invitas a hacer, yo lo primero que haría sería convocar a los mejores talentos de Venezuela para reactivar la economía. Es decir, el problema de Venezuela, las necesidades de los venezolanos, Miguel, más que las necesidades, nuestras urgencias tienen que ser puestas en manos que tengan un mínimo de calificación. Este no es el momento para retribuir lealtades electorales, este no es el momento para quedar bien con diferentes tendencias con quienes me sienta obligado. Este es el momento de sacar al país del hoyo. Entonces, lo primero que haría en este ejercicio que estamos haciendo es convocar gentes de talento, de probada experiencia en la rama de la producción agropecuaria, en la rama del ensamblaje y de la producción industrial, en la rama del negocio petrolero, en la rama del mercadeo de bienes internos en Venezuela. Es decir, la economía es el espinazo central de este asunto hoy. Tenemos grandes demandas, grandes requerimientos y la respuesta es, no voy a entrar en una letanía, pero la respuesta para todo es no hay. Entonces, primero, convocar los talentos. Segundo, darle urgencia a la reactivación de la economía. El personaje fundamental que los políticos, los académicos, los dirigentes comunitarios, los dirigentes sindicales necesitamos hoy es a quien produce, quien siembra, quien críe, quien invierte, quien se asocie, quien esté dispuesto a transportar. La gente que se ocupa de producir bienes, de distribuirlos y de hacerlos llegar a nuestros hogares, no pueden seguir siendo invitados de segunda, Miguel. La economía no son solamente teorías, no son solamente ecuaciones. La economía es el esfuerzo humano por producir un bien, por distribuirlo y por consumirlo. Es un resumen atrevido. Así que yo pondría el acento en eso y llamaría, si me permites la expresión un poco vaga, pero esto es un coloquio, no podemos entrar en disquisiciones más académicas, llamaría a todos los inversionistas, a los industriales, a los empresarios, a quienes quisieran hacer de Venezuela el centro de sus operaciones, convertiría a Venezuela, al menos esa sería la convocatoria, a que la llenáramos de empresas, de fábricas, de fincas, de muchachos con créditos, con oportunidades, a poblar ese territorio que está clamando por nosotros. Y creo que eso es, lo digo sin exagerar, lo doloroso es que lo digo sin exagerar, eso es todo lo contrario de cuanto hoy tenemos, que es una especie de éxodo. La gente le huye al país, no quiere invertir, no quiere sembrar, no quiere... Mira, una cifra curiosa, en 1998, la población bovina, el rebaño bovino de Venezuela, estaba en 12 millones de animales, 1998. Y hoy, con el doble de la población, y 18 años después, la población bovina es de 11 millones. Es decir, que ni siquiera en términos absolutos creció, por lo contrario, decreció. Eso nos da una idea, creo que esa cifra habla por sí sola en cuanto a la ganadería. Y en cuanto a la industria, no hay sino que tomar un automóvil o un autobús y pasar por Tinaquillo, pasar por Valencia y darnos cuenta de cómo ha disminuido el parque industrial. Así que, ante tu pregunta, yo diría, concentrémonos en llamar a los factores que nos pueden ayudar a producir. Producir no es, doy 80 millones para tal cosa, doy así como si uno fuera distribuidor de los bienes de la gente. No, producir es sentarse a imaginar unidades de producción, a diseñar proyectos, a llamar gente de carne y hueso que sabe doblar el lomo 12 horas al día para producir,
a incentivar, a crear incentivos. Si usted no estimula a la gente, ¿qué atractivo puede tener entonces la gente para producir? Así que yo pondría el acento en eso, Miguel. Si tú hablas del número de bovinos para el año 98, 12 Sí, señor. millones. Pero entonces la crisis va mucho más atrás. Porque fíjate, Sí, y claro. tengo unas cifras por allí del año 58, 59, 60, que solamente en el estado Apure, que para entonces tendría unos 40.000 habitantes, había 1 millón de cabezas de ganado. Pero por supuesto la crisis, Solamente en el estado Apure. claro, si tenemos que hablar del origen de nuestra crisis, es decir, lo que pasa es que tú me invitaste a decir qué haríamos esta Sí, tarde, que haría, ¿no? sí. Pero si tenemos Pero que hablar no del lo origen de la sacamos. crisis, solo pensar que Venezuela producía café, cacao, añil, ganado, cueros. Es decir, Venezuela conoció el siglo XVIII, Venezuela conoció una economía diversificada. Y en materia petrolera hemos puesto el acento después de la fundación de la OPEP, después de esa década de los 60. Yo comprendo que el precio, no hay que ir a la escuela para entender eso, es muy importante el precio de un producto, pero el acento de Venezuela en las últimas décadas ha estado solamente en los precios, particularmente en los últimos 15 años, y se ha olvidado el mercado, o como diría cualquier turco en Anaco o en Ciudad Bolívar, hay que ganar por volumen también, Claro. no encareciendo el producto. Entonces, el haber hecho una economía monoproductora y encima ese monoproducto, ese petróleo, haberse afincado en el precio y no en la clientela, yo creo que ha sido un error muy grave que ha conducido a esta crisis. Sí. Estamos conversando con Claudio Fermín. Vamos a una pausa. Sí, señor. Y esta conversación pique y se extiende. Gracias, Miguel. Bueno. Cada programa que estamos haciendo, en la medida que avanzan, se van convirtiendo en conversas, cuestiones distintas a lo que la gente espera, la confrontación, la pelea. Y este que estamos haciendo con Claudio Fermín no podía ser diferente. Claudio, un venezolano, venezolano, con ancestros margariteños, riocariberos y barineses. Claudio, estábamos hablando de la economía. Te puse a hacer un ejercicio ahí, si tú fueras Maduro. Sí, señor. Bueno, ojalá Maduro recoja las palabras que tú dijiste, pronunciaste en el segmento anterior. Tú decías, tú hablas de la economía. ¿Tú te parece que hablas de la economía, de las ecuaciones de economía, que hay como una especie de exageración de los dos lados? Hubo un momento en que el enfoque de los economistas de la Escuela de Chicago prevalecían en Venezuela, los Chicago Boys, ¿recuerdas? Sí, claro. Economía de mercado, economía positiva. Y ahora estamos con la economía marxista. Algunos economistas marxistas, porque no los he visto, son pocos los que veo en el gobierno, porque peleaban, no es marxista. Y así, y Marcos Torres menos. O sea, porque, más que bien, la economía actual ha estado en manos de militares. Y eso es una contradicción, ¿verdad? ¿Cuál es la economía que ve Claudio Fermín, que no es economista, pero que puede hablar sobre el tema, con propiedad? Tú eres sociólogo además. ¿Cuál es el camino que podemos seguir en este momento? Capitalismo o socialismo. La economía, entendiendo por economía, cuando hablo de economía en este momento no me refiero a los procesos productivos de distribución, de consumo, de generación de empleo. Ahorita estamos hablando de economía en tanto en cuanto ciencia, en tanto en cuanto disciplina para estudiar los procesos de intercambio. La economía nos ha dejado grandes lecciones como disciplina. Carlos Marx dejó grandes lecciones, porque cuando Carlos Marx decía que la clave para entender la historia era la lucha de clases, nos estaba señalando, bueno, que la economía había trancado el juego, se trancaba el juego si los procesos productivos tenían un solo beneficiario, que era una élite. Y aquellos procesos a los que Marx invitó después de 1840
planteando la abolición de la propiedad. Por supuesto, aquello es Alemania e Inglaterra de 1840, no Venezuela de 2016. Pero en aquel contexto, aquel mensaje tuvo un gran impacto y tuvo una lección. Luego vino otro gigante, Keynes, John Maynard Keynes, quien, bueno, refutó a Marx desde la otra acera y dijo que el lubricante de la humanidad no era la lucha de clases, sino el consumo. Y le dio a entender a los estados que los estados no podían seguir pensando en ejércitos, en el orden público, sino que tenían que pensar en invertir diques, carreteras, embalses, aeropuertos, hospitales, y que la capacidad de dinamizar la economía del Estado era muy grande. Y luego vinieron otros economistas, para no ponerle apellidos, que nos hicieron ver que la economía necesitaba un mínimo de estabilidad, un mínimo de garantías, de seguridad, porque sin confianza no se daba ninguna de las premisas anteriores. La ciencia nos ha dejado grandes lecciones, pero yo le agregaría, como un ciudadano como tú, Miguel, mortificado por lo que nos está pasando, que la economía, la sociología, la historia, el derecho, la gerencia deben tener un mínimo de sentido común, que es ir referido a las necesidades de un pueblo en especial. No es lo mismo las necesidades del Japón, las necesidades de Australia, las necesidades de Canadá, a las necesidades de Venezuela. Venezuela tiene 30 millones de habitantes en números redondos. Nosotros cabemos en Ciudad de México, Miguel. Nosotros tenemos unas prioridades urgentes. La deserción escolar está acabando con el país, las bandas proliferan. El vocabulario común de un venezolano común de hoy no excede de 400 palabras. Por eso la gente dice tantas groserías, porque la grosería se ha convertido en una especie de comodín, lo que era para nuestra generación el coroto, el bicho. Entonces, cuando no encuentran palabra que usar, pues dicen cualquiera que se encuentran en el diccionario de vulgaridades. Deserción escolar, poca formación de la gente, proliferación de bandas y el presupuesto de educación raquítico. Los educadores ganando una miseria. La salud, no hay medicinas para los asmáticos, para los diabéticos, para los hipertensos, los hospitales cerrando alas, quirófanos que no funcionan. ¿A dónde quiero ir con esto? Algunos piensan en las etiquetas, neoliberal, socialista, socialdemócrata. No, fuera de etiquetas, con sentido común. No tiene lógica que el dinero público venezolano vaya primero para educación, para salud, para infraestructura, es decir, para electricidad, para agua, para embalse. Eso no tiene lógica. A mi juicio eso es sentido común. Entonces, ¿por qué aquí se gastan tantos millones en propaganda? Yo vengo de Lara, de hacer una gira en Lara. Y entonces planteé en un programa en TV Latina la necesidad de que aquí se recuperasen las líneas de crédito. 6.000 millones de dólares se le deben a varias laboratorios, industrias farmacéuticas en el mundo. Mire, con lo que se gasta en propaganda de algunos gobernadores y ministros y cadenas del presidente Maduro, aquí podríamos recuperar la línea de crédito en medicina. Entonces, sentido común. Entonces yo invito a los señores gobernadores, alcaldes, olvídense de oposición y gobierno, todos, a los ministros, ¿por qué no hacen un pote de todo eso que dilapidan en propaganda y en publicidad y en culto a la personalidad y recuperan la línea de crédito para que la gente pueda tener sus fármacos? Entonces, más que atenernos a las grandes corrientes que tienen un valor histórico, pensemos en Venezuela. Mire, yo me acuerdo mucho que se tildaba de liberal, de neoliberal, a quien pensara que el Estado tenía que ser reducido, pero pongamos sobre esa mesa la necesidad de Venezuela. ¿Cómo es posible? Bueno, hoy el petróleo está en $41, pero es que aunque el petróleo esté en $500 el barril, no importa en cuánto se vende el petróleo, este desagüe no lo aguanta nadie. ¿Cómo es posible que en Venezuela tengamos 48 ministerios y vicepresidencias, 111 viceministros? Pero eso no lo puede aguantar nadie. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? No ideológica, sino práctica. La consecuencia es que el gasto público, no importa cuánto entre, se está atomizando. Tienes que dividirlo entre 2.000 organismos en vez de concentrarlo en 7 grandes funciones. Entonces, una de las lecciones que nos dejan estas últimas 2 décadas, en mi opinión, una de las grandes lecciones es que el Estado fuerte, entendido como quien tiene muchas atribuciones, es un mito. El Estado es fuerte cuando sea excelente. El Estado será respetado y tendrá autoridad cuando lo que haga sea de excelencia. Los mejores hospitales, los mejores liceos. Yo me acuerdo cuando yo era niño, adolescente,
la vara alta, la unidad de medida de la excelencia era el Liceo Fermín Toro, el Liceo de Aplicación, el Liceo Andrés Bello. Y, como no, teníamos en la ciudad de Caracas muchos colegios particulares de muy buena entidad. El Moral y Luz, el Instituto Escuela, el Santiago. Pero la excelencia estaba en lo público. Hoy día, hay que decir con mucho dolor, que la excelencia no está en lo público porque los laboratorios abandonados, los educadores ganan una miseria, cualquiera, tú sabes, es el raspadito de la olla, cualquiera puede ser profesor de física o de castellano. Entonces, yo hago un llamado sobre el debate de la economía, que la economía, la historia, el derecho, la sociología, la política, vaya en función de las verdaderas necesidades. El aparato público venezolano está deshecho, Miguel, o si me permites decirlo en criollo, aquí no funciona nada. Aquí no funcionan no solamente los semáforos, aquí no funciona nada. Entonces, un país donde nada funciona, tenemos que poner los pies sobre la tierra, tenemos que sentarnos como adultos y dejar tantas querellas y tantas viejas facturas por cobrar y ponernos a funcionar el país. El país está metido en problemas. Mire, el éxodo, lo que estamos viviendo los venezolanos da para escribir una nueva línea de investigación en sociología. Yo la llamaría el nuevo mestizaje de los venezolanos. Nuestro primer mestizaje, bueno, fuimos negros, indios y españoles. Nuestro segundo mestizaje, italianos, portugueses, libaneses, sirios, caribeños. Pero ahora viene el tercer mestizaje. Los venezolanos en Miami, en España, en Nicaragua, en Panamá, en Argentina, en Chile. La gente huyendo. Tenemos que parar eso, Miguel. Tenemos que pararlo. Y la forma de pararla es poniendo los pies sobre la tierra. Yo a veces observo el debate político. Yo soy una persona de oposición. No quiero confundir a nadie con eso. Pero a veces el debate político se convierte en una querella de yo te dije, tú me dijiste, intrigas, chismes, asuntos menores. Hay que elevar el nivel de la discusión. Claro. Bueno, vamos a una pausa. ¿Cómo no? Vamos a una pausa, Claudio, y al regreso, Claudio Fermín. Con Claudio Fermín, vamos a abandonar un poco el tema de la economía y estas cosas tan interesantes que ha dicho Claudio. Vamos a entrar en el terreno político. Voy a comenzar por una pregunta. Claudio, ¿Adeco es Adeco hasta que se muere? Fíjate mi caso. Es una pregunta, yo la puedo responder por mí, no sé por los demás. Yo, bueno, tengo una formación, un origen como tenemos todos los seres humanos. Vengo de una familia que fueron fundadores, no de AD, fueron fundadores del PDN, del Partido Democrático Nacional, el partido donde coincidieron todas estas personas. Unos eran del Partido Comunista, otros de URD, otros de AD, y después se diversificó. Entonces, ahí hay una sensibilidad, hay una visión de la patria, del país, de la nación, de donde venimos, hay un sentido de pertenencia. Luego estuvieron mis años pues, en Acción Democrática, ahí se cultivaron afectos, se aprendieron maneras de entender la política, pero cada quien tiene una manera de ver las cosas. Yo, con todo respeto, pues, yo fui el primer candidato presidencial de Acción Democrática que no era miembro de la dirección nacional. Es decir, porque hubo unas elecciones de base y todo eso también me ayudó a ver las cosas de manera distinta. Es muy incómodo hablar de uno, Miguel, pero mis luchas contra los cogollos, contra ciertas élites, contra ciertas conductas, quizás tendría que decir que un Adeco de base tiene una manera muy distinta de ver a Acción Democrática que un Adeco del cogollo. Un Adeco joven tiene una manera muy distinta de ver a Acción Democrática que un Adeco fundador. Entonces, yo no sé qué es lo que muere al final, hasta cuándo la gente puede ser adeca. Yo, por ejemplo, cuando Acción Democrática llamó, me acuerdo mucho que la dirección de Ramos y otros llamaron a la abstención, lo recuerdo en las penúltimas elecciones, yo pensaba, pero ¿y cómo es posible un partido, Acción Democrática, el Partido Comunista, URD, COPEI, unos más, unos menos, Acción Democrática con mucho más acento, llamaban al voto?
Dejaron a Venezuela llena de sangre, de cadáveres, de presos, buscando el voto para la mujer, para el analfabeta. Y ahora esa dirección viene a decir que no se vote, simplemente porque se le tenía miedo a un canal de televisión, a 2 periódicos que llamaban a la abstención. Entonces no es que Adeco es Adeco hasta que se muera, sino que hay ideas que mueren aún siendo gente en un partido. Como sociólogo, hay como ideas sociólogo. que mueren antes de tiempo. Eso no puede ser. Tú como sociólogo, el ser Adeco y el ser chavista no es lo mismo. Sí, yo diría no hay nada más chavista que un Adeco, y no hay nada más Adeco que un chavista. Más o menos, ese es del término sociológico. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que si hacemos un análisis de la estratificación social en Venezuela, si hacemos un ejercicio de estratificación social, las clases populares, los sectores más necesitados que le dieron vida y que le dieron empuje a Acción Democrática, son los mismos sectores, si me permites el adverbio de nuevo, más necesitados que le dieron vida al chavismo. Ahí hay una similitud en la estratificación social. ¿Quiénes fueron los que impulsaron la bandera política? Otra similitud es que Acción Democrática puso su prioridad. O sea, era un partido, cómo no, que fomentó la democracia, que fomentó, por ejemplo, la tripartita, que fomentó la conciliación, pero puso su prioridad en los sindicatos campesinos y urbanos, en la gente necesitada. El chavismo también puso su prioridad en las necesidades más urgentes de los más necesitados. Y fueron 2 partidos de ruptura. Acción Democrática fue una ruptura con el militarismo y las dictaduras, y el chavismo fue una ruptura con la dictadura de los cogollos de los partidos. Claro, luego viene el transcurso de la historia. Nadie podía pensar que quien planteaba la ruptura con los cogollos partidistas se convertiría al final en un cogollo tan reducido como el de hoy. Es una cosa impredecible. Sí hay muchas similitudes y los venezolanos tenemos que poner el acento en esas similitudes. Yo veo el caso del Partido Social Cristiano Copey. El Partido Copey, en sus orígenes, para utilizar el viejo léxico nuestro de liceo y es un código universal, era un partido de derecha en sus orígenes, pero luego, en virtud de la democracia, le pasó lo mismo que al Partido Comunista. Como tenían que acudir a citas electorales, entonces se fueron democratizando. Tanto el Partido Comunista fue incluyendo independientes, como Copey tuvo que hacer sindicatos agrarios y sindicatos urbanos. Entonces, la elección... El negro inscrito en Copey. Que lo de Andrés Eloy. Sí, pero lo del frasco lo decimos después. Entonces, esta coerción electoral, Miguel, la obligación de ir a elecciones, hace que las organizaciones, aunque nazcan cerradas, se vayan abriendo para ir creciendo. Por eso es que la elección no es solo un ritual. La elección no es solo algo que lleva a la democracia representativa nada más. La elección, el obligarse la gente a estar contándose, es lo que más presiona para la democratización, porque si no te quedas solo. Claro. Entonces eso es muy importante. Yo sí diría pues, que chavismo y AD tienen muchas similitudes y que ojalá que esas similitudes hagan que en el futuro se encuentren, porque Venezuela no puede seguir así como está, que es una colcha de retazos. Venezuela tiene que ir a encontrarse. ¿Tú te acuerdas de aquello de las uvas tan verdes? Sí, ¿cómo? La zorra y las uvas. Pues. Sí, claro. Cuando las uvas, que la zorra no pudo alcanzar las uvas, las veía muy bonitas y todo, pero cuando no las pudo alcanzar, se quedó tranquilo y dijo, tan verdes. Miraflores se le ha puesto verde a Claudio Fermín, está muy lejos. Ya no, el sueño de ser presidente de la República, o si va a ser candidato presidencial. Lo voy a decir de esta manera, Miguel. Yo estuve de candidato presidencial por una circunstancia. Yo era un muchacho de 42 años, alcalde de la ciudad de Caracas. Mi compromiso fundamental era con las barriadas populares de mi ciudad. Yo soy barinés de pura cepa, criollo como el topocho, pero criado en Caracas, esta ciudad maravillosa. Caracas tiene más llaneros que Achagua. Caracas tiene más andinos que Boconó. Caracas tiene más orientales que Cariaco. Esta es una ciudad extraordinaria a la que yo amo. Tuve la suerte de ser su alcalde y como político tuve una fortuna. Las rutas populares de transporte, las guarderías infantiles, las obras en los barrios, el empleo para los impedidos, los contratos colectivos. Si yo hubiese sido alcalde de Mirimire
O si yo hubiese sido alcalde de Queniquea, el país ni se hubiese enterado. Yo tuve la fortuna de estar de alcalde de la ciudad capital, donde todo es una vitrina, y entonces ese liderazgo se expandió, merecida o inmerecidamente. Cuando vino el momento de decidir la candidatura presidencial, yo tenía 25, 24 puntos en las encuestas, y mis mayores, en la organización donde yo milité, tenía 1 punto, 2 puntos. Es decir, fue una circunstancia. Así que nadie decreta candidaturas. Las candidaturas eso no es una, como dicen ahora, voy a hacer carrera política. La política es una circunstancia muy seria. Eso es a propósito de... Sí, a propósito de muchos, a propósito de muchos. No hay que hacer ni siquiera retratos hablados. Entonces te respondo, si hay grupos de gentes, si se multiplican en Venezuela las iniciativas para que podamos tener un poder ejecutivo que promueva la conciliación, que promueva el entendimiento y no la discordia, si se multiplican los grupos de gentes que quieren hacer de la economía y del manejo económico no una ficción aislada, no una discusión allá en las nubes, sino un elemento práctico para promover industrias, haciendas, generación de empleo, para que en Venezuela exista bienes y acceso. Si hay grupos de gentes que entienden que lo que necesitamos no es un caudillo ni un líder para siempre, sino un facilitador para que en Venezuela funcionen las instituciones, es decir, si ese es el perfil que algunos pudieran estar buscando, yo estaré de candidato. Si el perfil que algunos buscan y a quien quieren ayudar es a quien aumente la confrontación, a quien separe más al país, a quien ande buscando retaliación, al que le eche la culpa al otro, yo no estoy a la orden, serán otros. Pero yo sí creo que Venezuela no puede hoy tener respuestas evasivas, Miguel. El país está muy urgido, muy necesitado, y así como usted no forma un gastroenterólogo en 5 años, así como usted no forma un comunicador en 10 años, tampoco los políticos se pueden improvisar en 2 marchas ni en 3 mitines. Es decir, esto es una pasión por Venezuela y yo voy a seguir luchando. ¿Vas a seguir luchando? Sí, claro, yo lucho todos los días. Estamos llegando ya al final del programa, Claudio. Un mensaje para quienes nos están viendo, que son bastantes. Cada día crece la audiencia de este programa. Yo hago votos porque pongamos los pies sobre la tierra. He visto estos últimos debates en la Organización de Estados Americanos, he visto la visita de Rodríguez Zapatero y de Fernández y de Torrijos a Venezuela. Creo que estamos tomando el rábano por las hojas, estamos en las ramas. Los problemas de los venezolanos no nos los van a resolver otros por muy buena intención que tengan. Los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver nosotros viéndonos a los ojos y con cierta tranquilidad de espíritu, sin resentimiento, sin cuentas viejas. Entonces ya ese no es el camino. Y el camino no es quién grita más que el otro, quién ofende más que el otro. Yo diría que la política se tiene que enseriar, Miguel, para acomodar a Venezuela, para poner a funcionar las instituciones, para reactivar la economía, para que haya respeto entre nosotros, vamos a enseriar la política. Hay que subir la vara un poco. Bien, vamos al segmento de las verdades ocultas, el segmento que siempre espera la gente. Claudio, muy agradecido por tu presencia acá en Las Verdades de Miguel en Televisión. Y bueno, esperamos contar contigo ahora que en eventuales campañas electorales, en las campañas de las propuestas, pues, y estoy seguro que vas a presentarte en ese camino. Para mí ha sido un honor, Miguel. Gracias por recibirme. Gracias, Claudio. Vamos a la pausa. Bien, hemos llegado al segmento de las verdades ocultas. Antes de iniciar, antes de manifestarles algunas de esas verdades que nadie conoce, digamos, exclusivas nuestras, alguien me escribió por aquí, me mandó un mensaje donde me dice que qué pasa, que por qué nosotros, ya escuchaba la entrevista de Claudio Fermín, porque en el programa Las Verdades de Miguel en Televisión hemos traído en consecuencia en los últimos tiempos mucha gente de la oposición.
ciertamente, yo creo que van 3 o 4, no sé cómo estará ahí quien lleve esa cuenta. Pero yo quiero que quede claro, no es que nosotros querramos traer gente de oposición, nosotros queremos hacer un programa bien equilibrado, de oposición, de gobierno, independientes, en fin. De todas maneras, yo voy a aprovechar para hacer una invitación a la gente del gobierno, a Diosdado Cabello. Qué bueno sería tener este programa a Diosdado Cabello. Inclusive, qué bueno sería que a este programa viniera el presidente Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro no lo veo yo hace años, estábamos en un programa de radio, en Radio Venezuela, el año 2000, el año duro, el año 2002. Tuvimos una conversa casi de 1 hora, desde entonces no lo he visto, pero está invitado. Ojalá tome lo que estoy diciendo ahora, igual Diosdado Cabello. El canal, este programa está abierto para ustedes, para que vengan y debatamos y conversemos, confrontemos, digamos, civilizadamente, que es lo que hemos perseguido hasta ahora. Bueno, vamos a las verdades ocultas. Me llama la atención, 39 coroneles de la Promoción General de Brigada Daniel Florencio Orliari, constituida esta promoción por 213 alfereces, serán ascendidos a generales de brigada. Esta lista es en estricto orden de méritos para el ascenso y la tengo en mi poder. El número que ocuparon en su graduación, pero el número vamos a decir, el mérito ahora. El primero de la lista es el coronel Urbáez Fermín Renier. Este coronel fue 9º alférez auxiliar. En la promoción está Daniel Orliari. Después tenemos el segundo puesto a José Baptista Burga. 189 en su puesto de promoción, pero ahora es número 2. Tercero, Manzano Arredondo Ricardo, 118 en su promoción, pero ahora es el número 3. El número 4, Vázquez Quintero Jesús, 36. El número 5, voy a decir hasta el número 10, después, bueno, busquen en las verdades, Miguel, ahí vamos a tener la lista completa. Tenemos a Javier Marcano Tábata. Número 6 es José Acosta Guevara. El número 7, Leonardo Bello Horta. 8, Ibarra Tayupe Iderf. El 9, Moronta Ángel. Y el 10, Urdaneta Tito. Después continúan hasta llegar al número 39. 39 generales. 39 generales de esta promoción. Como dato curioso, tenemos que el primer graduando de la promoción de este del año 91, que fue el alférez mayor Rafael Fernández Pereira, en esta ocasión ocupa el ascenso 37 en este orden de mérito, mientras que el alférez Murga Batista José, tras graduarse en el puesto 189, ahora es ascendido a general, aparece como el número 2. Bueno, cosas, quién sabe qué pasó allí, ese es el nivel. Que el que fue el número 2, ahora es el número 180. Y que fue el 180, ahora es el número 2. Hay una situación que se presenta bien extraña, que yo lo voy a llamar los bachaquitos. Ocurre entre las agencias bancarias y los comerciantes. Ellos clandestinamente se han puesto de acuerdo para bachaquear, óigase bien, con los puntos de venta. De esta manera, tras permitir a los usuarios el retiro de pequeñas sumas a través de los cajeros automáticos, estos usuarios acuden al comerciante, quien pasando la tarjeta de débito les cubre el déficit, no sin antes quedarse con 10% de lo solicitado. ¿Qué pasa con esto?
hay un acuerdo entre el comerciante y la agencia bancaria. La agencia bancaria le permite al comerciante un retiro significativo de dinero para que él lo maneje a través de su punto de cuenta, su punto de venta. Siempre quedándose, bueno, como todo parece ser que todo en Venezuela ahora es un guiso, quedándose con el 10%. El 10% es repartido entre la agencia bancaria, una denuncia que la procesen, una denuncia grave, entre la agencia bancaria y el comerciante. El afectado, el usuario. El usuario al cual la agencia bancaria no le permite, a través del cajero automático, no le permite un retiro mayor de 10.000 bolívares. Entonces acude al comerciante. Vamos a ver si en otra oportunidad podemos leer la gran cantidad de mensajes que me llegan a través de los Twitter y Facebook. Y son mensajes tan contradictorios unos, tan favorables otros. Pero en fin, hemos llegado al final del programa. No olviden buscar en las verdades de Miguel, que está circulando desde el pasado viernes, la lista de los ascensos que no se dijeron completos acá. Bueno, porque es una lista muy larga, son 39 generales. Ahí la van a tener, ahí van a tener informaciones más generales. Los espero el próximo domingo a las 10 de la mañana en Canal I por su programa Las Verdades de Miguel en televisión. Hasta luego.